Hoy tenemos la posibilidad de tener a Marcelo Krinsky de crearcontextos.com. El licenciado Krinsky es un hombre formado en administración en nuestra Universidad de Buenos Aires, es coach profesional, tiene más de 2 décadas dedicándose a la formación del coaching, tiene varios libros, va a contarnos un poco sobre sus trabajos de investigación, sus trabajos de consultorías y experiencias empíricas que nos viene a traer sobre el tema del coaching. Su primer libro fue en el año 2005, Ver para Crear, algo que Vicente Españolo nos tiene siempre acostumbrado a hablar de la mirada y la creatividad. También, tiene trabajo como la Clínica de Prácticas de Coaching, también es GPS para coach y coachados, y está por venir 2 libros que se los voy a dejar que los anuncie él para ser bien objetivos a la hora de hablar de lo que hablamos. Palabras claves que tenemos en el día de hoy: capital humano, factor humano, la mirada, la escucha, el liderazgo, el equipo, las organizaciones y el contexto. Así que, ¿para qué esperar si en quien está esperando que tiene un problema en su voz, en su garganta, es Gerardo Soula, quien nos acompaña siempre en estos ciclos que hacemos de capital humano? Y hoy tener a una persona que nos venga a hablar de lo que es el coaching en forma tradicional, que es la escuela del coaching ontológico, de una escuela latinoamericana que él nos va a venir a contar, pero fundamentalmente el coaching, Marcelo Krinsky, tiene que ver con la escucha, tiene que ver con el diálogo, tiene que ver con eso que nos hace movilizar a la hora de cumplir esos objetivos que tenemos como individuos, pero también eso que tenemos que hacer como individuos en las organizaciones para que esas organizaciones cumplan con sus cometidos. ¿Es así? Bueno, buenas noches. Para mí el coaching, primero agradecerle también a Gerardo Soula la invitación, el poder acercarme a este espacio. Yo creo que el coaching fue surgiendo a partir de un señor llamado Tim Galway, que él hablaba del juego interior. De que cuando un tenista juega, tiene toda una conversación privada que le va a definir el próximo punto. Entonces, hay un primer trabajo que hacemos los coaches que hace a poder escuchar, darnos cuenta, digamos, que las personas se den cuenta de su conversación privada. Ahora, a veces estamos tan pendientes de nuestra conversación privada que se nos dificulta escuchar a los demás. De hecho, hoy, más de 20 años después que yo terminé la Universidad de Buenos Aires, todavía no hay ni una materia dedicada a la escucha. Y toda persona que conduce, todo emprendedor, toda persona que se plantea el futuro va a requerir estar entrenado en habilidades de escucha. Por lo tanto, en principio, la palabra coaching, con la traducción de entrenamiento, la buena noticia resulta que es un ámbito que se puede aprender y entrenar. Vicente, ¿tenés alguna pregunta que tiene que ver? Porque él ha hecho un libro, uno de sus primeros libros, que tiene que ver con la mirada, con la visión. Bueno, yo también no estoy bien de la garganta porque he estado de serenatas estas noches. Bueno, la mirada, evidentemente, como siempre decimos, es muy importante. Maquiavelo, lo tomo porque siempre se lo critico, pero Maquiavelo decía que todos ven, pero pocos comprenden lo que ven. Y digamos, está la mirada del ojo biológico, que bueno, ve, pero si alguien le pregunta qué vio, bueno, no vio nada. Es decir, o sea, es como el tipo que va la persona que va en un tren y mira un paisaje y puede decir vi vacas, ranchos, pero no puede especificar qué es lo que vio. Después hay una mirada más complicada, que es la del espía, ¿no? Que es una mirada artera, degrada al observado y degrada al observador. Y después hay una mirada, yo creo que es la mirada que por lo general los políticos se mantienen esa mirada, que es la del observador,
que es la que hace simplemente diagnósticos, pero no propone nada a por qué ese diagnóstico. Y yo tengo una mirada que creo que yo la llamo la de Trasnovus, que es a través de lo nuevo, que es cuando yo miro, digamos, pero con la intención de ver en mejorar eso que estoy viendo. Yo digo, cuando es muy difícil a veces darse cuenta en el contexto de cómo hago para mirar algo que me dé el pie de la innovación, ¿no? Ahora, la realidad ha demostrado, si tomamos el hombre primitivo hasta hoy, que evidentemente el hombre es capaz de ver, digamos, de corregir, si mira con esa mirada es capaz de construir, bueno, lo que hemos llegado hasta ahora, ¿no? Sí, quizás ahí me das pie con esta reflexión que estás haciendo de cómo el coaching para mí tuvo una evolución, de ese coaching que de alguna manera le indicaba a través de preguntas cómo guiar a otro. Surgió el coaching ontológico como una pregunta respecto de cómo estoy mirando, cómo estoy abordando. Yo creo, y por eso el nombre Ver para Crear, que lo que vamos a poder hacer va a depender decisivamente de lo que podamos observar. Y de hecho, la gente de las neurociencias nos está trayendo que si nosotros percibiéramos todo lo que está ocurriendo en este momento, nos volveríamos locos. Por eso todos tenemos filtros cognitivos. Entonces, todos hacemos un recorte. Ahora, desde hace 2500 años tenemos un malentendido en el cual cuando yo veo, cuando percibo algo, tengo el malentendido de que lo veo todo, que lo percibo todo. Entonces no me explico cómo otro percibe distinto a mí. Y entonces ahí tenemos algunas emocionalidades que empiezan a tallar, como los enojos, como la soberbia, como la arrogancia, como la frustración, que están tallando decisivamente en nuestras posibilidades, por ejemplo, de seguir escuchando. Porque si yo estoy en la arrogancia, yo descuento que no tengo nada para aprender del otro. Si yo estoy en el enojo, me quedo enganchado en la situación. Si yo estoy en la rabia, lo único que me importa es expresarlo, por ejemplo, a través de un golpe. Entonces, mi trabajo en estos años tuvo que ver con ir revisando cómo observamos las personas y cómo hacemos juntos para fortalecer los trabajos en equipo. Yo creo que la complejidad, la innovación, como traías Vicente ahora, nos va a requerir una escucha, una percepción bastante más aguda, que a veces tiene que ver con escuchar lo no dicho. Y ese ha resultado un ámbito de investigación de estos años. Entonces, para crear hay que mirar, hay que escuchar y fundamentalmente hay que permitirle al otro el espacio a que se movilice, ¿no? Eso es un poco la tarea del coach. Sí, ahora fíjate que nos estamos encontrando con un cambio cultural, porque al día de hoy, así como te decía que no hay ni una materia acerca del escuchar, todavía hoy nos ponen notas por dar respuestas, no por hacer preguntas. Y entonces hoy el preguntar para cualquier persona que conduce, para cualquier persona, cualquier equipo que esté innovando, requiere hacerse preguntas nuevas. Entonces, como decía un cartel que tuve por muchos años en una casa de soltero que tenía, que decía, justo cuando me aprendí todas las respuestas de la vida, me cambiaron las preguntas, ¿no? Entonces yo creo que este momento del mundo nos está cambiando las preguntas, lo que hace a la inteligencia artificial, a lo que vos hablabas hace un rato de la biotecnología, de lo que tiene que ver con el cambio climático. No vamos a poder seguir abordándolo con efectividad, con eficacia, si seguimos con las mismas respuestas para preguntas nuevas. Quédense con nosotros que vamos a la tanda de radio, pero vamos a seguir dialogando en profundidad sobre el tiempo nuevo que el coaching puede hacer un aporte con Marcelo Klinsky de crearcontexto.com, que ya te invité a que ingreses a la página y que veas ese equipo de trabajo, esa trayectoria que hay. Así que primero vamos a la tanda de radio y luego seguimos con Marcelo Klinsky. Buscamos, indagamos, preguntamos, nos informamos, nos aseguramos. El Observatorio del Trabajo presenta la entrevista del día. También les recuerdo que pueden ubicar a Crear Contexto en LinkedIn, que es la red social profesional,
También pueden ahí ubicar a nuestro invitado, a Marcelo Krinsky, en LinkedIn, y consultarle temas de los que venimos hablando. Ahora, el nombre de la consultora es Crear Contextos, ¿no? Y estamos en un contexto volátil, incierto, cambiante, amenazante, este famoso contexto VUCA que todas las escuelas nos invitan a reflexionar, y realmente estamos en un momento donde la creatividad y la innovación ocupan un lugar central. Usted lo define, como también lo define en más de una oportunidad aquí Vicente Españolo, y hace referencia a Bauman, ¿no? A esto de la sociedad líquida, a esto de la revolución tecnológica que estamos viendo, este nuevo escenario de los prosumers, donde consumimos y prosumimos al mismo tiempo, donde lo público y lo privado no hay distinción, donde es todo público. Hemos visto casos que han pasado, bueno, últimamente la denuncia de la consultora de Facebook, todo lo que hay sobre nuevos reglamentaciones legales que hay sobre el tema de protección de datos, de cómo se utilizan nuestros datos, porque se habla que los datos son el petróleo del siglo XXI, y con los datos generamos riqueza, son un gran potencial. ¿Qué nos podés decir del coaching desde esta evolución que tuviste en estas 2 décadas, donde el mundo fue cambiando, donde vos con tus trabajos de investigación fuiste acompañando este proceso, y hoy tenés una visión y ya tenés, creo que 2 libros ahí bajo del escritorio? Sí, entonces vamos a ir desde el final hacia el principio. Fíjate que nosotros tenemos una manera instalada de conducir que viene de la época cuando piensa en una organización tomamos el paradigma militar. Esa manera de conducir en el cual el que dirige sabe más que su gente, fue desarrollando una figura que lo llamamos la figura del capataz. Un capataz básicamente le dice al otro lo que tiene que hacer, le da indicaciones, lo monitorea y en todo caso sanciona el incumplimiento. Entonces hay una emocionalidad de trasfondo del miedo. Significa, si no haces esto, algo vas a perder. El miedo siempre tiene que ver con algo cierto que voy a perder. Esa manera de conducir, que hasta hoy muchas empresas la siguen teniendo, empezó a tener algunos problemas. Por ejemplo, dejaba fuera la figura del cliente, porque los ejércitos estaban destinados a atacar o a defender. Ahora, una organización está destinada a servir clientes, a satisfacer una comunidad. Entonces, esos ajustes que hubo que hacer fue dando lugar a la figura del coach. La palabra coach viene del húngaro cochero, de aquel que lleva la rienda, de aquel que tal vez, por ejemplo, un gerente de administración tiene a su cargo gente, tiene a una experta en comercio exterior o a un experto en impuestos, que de impuestos o de comercio exterior saben más que el gerente. ¿Me explico? O una directora de escuela que viene de las matemáticas tiene a gente, a una maestra de idiomas, a una maestra de historia, que saben más que ella. Por lo tanto, fue cambiando en estos años lo que significaba conducir. Ya no desde el te digo lo que tenés que hacer, sino hacia un cómo puedo inspirarte, cómo puedo motivarte para que vos contribuyas con lo que sabés. Sí, hay 2 elementos, me parece, central. Sí. Uno, el líder facilitador, y el otro es ese líder que inspira, como decís vos, que me moviliza, ¿no? Claro, y en esa línea del cochero, así surgió el coach, que hace casi 30 años, que a mí me llamó la atención, me parecía sumamente poderoso. Ahora, empieza a cambiar el mundo, el cochero se maneja en la tierra. Ahora, si el mundo se inundó y empezamos a hablar del siglo líquido, de la sociedad líquida, de la modernidad líquida, como hablaba Bauman, y Bauman nos dejó, por decir, 4 pilares. Nos habló de la sustentabilidad, nos habló de la ética, nos habló de la creatividad y de la flexibilidad. Entonces, nuestro trabajo fue derivando de que entonces si el coach, si cambió el contexto de ese coach que estaba en tierra y ahora está en el agua, fíjate vos que el primer recurso que tiene el cochero es el freno. Cuando decís hay que tenerlo rienda corta, hay que darle un poco más de rienda, eso en el agua no va.
Porque fíjate que todo aquel que conduce una lancha sabe que la lancha no tiene freno. Para la lancha puedo ir para adelante o puedo ir para atrás. Pero para frenar ya tengo que mirar el sistema, tengo que mirar los vientos, tengo que mirar el oleaje, tengo que ver los otros barcos. De acuerdo al viento estaciono de una o de otra manera. Esto del siglo líquido fue haciendo sentido con nuestra intuición al ponerle crear contextos a nuestra empresa. De crear las condiciones, primero de sustentabilidad. Cuando hablo de sustentabilidad digo, ¿qué consecuencias va a tener las conversaciones que tenga o no tenga de acá a 5 años, de acá a 10 años? La sustentabilidad. La ética hace a qué acuerdos vamos a hacer. Ya no hablo de lo moral, hablo de cuestiones que hacen a los valores, al respeto, dónde están mis derechos, hasta dónde, qué derechos me da tener un cargo. Y estas conversaciones de valores que por mucho tiempo la dejamos a un costado, hoy resultan fundamentales porque los valores no se pueden ir a aprender a un curso. Nosotros venimos con valores de la casa, el lugar donde nacimos. Y una vez que hacemos la base, el contexto de sustentabilidad y de ética, ahí podemos ir a lo que nos traías, Vicente, de la innovación. A mí me gusta la palabra innovación porque significa lo nuevo desde adentro, dar con lo genuino, la flexibilidad del cambio de hábitos. Y ahí nosotros mantuvimos la noción de coaching, porque si yo quiero aprender algo, voy y tomo un curso. Ahora, si yo quiero ganar un juego, contrato a un coach. El coach tiene sentido porque tenemos juegos por ganar, que me justifica revisar hábitos profundamente arraigados. Así surgió el primer libro, por eso digo, fui de atrás para adelante. Así surgió el primer libro, se llama Ver para Crear, que está escrito con un criterio holográfico. Significa que empieza por el centro, por la página 111, y está escrito con un criterio holográfico, significa que la totalidad de lo que quería decir está en cualquier capítulo, y luego de cualquier capítulo se vuelve al centro, y se hace cualquier combinación de capítulos, y hay que volver al centro. ¿Qué comprendo como estar en el centro? Estar en el momento de mayor oleaje en mi mejor versión. Eso es estar en el centro. Que una organización esté centrada significa poder convivir con mi mejor versión. Ya no importa quién tiene razón, ya tenemos que ver cómo podemos hacer que 1 más 1 resulte 3 y 4 y hacer sinergia. Después de escribir Ver para Crear, me di cuenta que teníamos que ir todavía más lejos. Y así surgió la trilogía GPS para coaches y coachados del siglo XXI, una conexión con lo vital. Ese es el nombre de la trilogía, del cual salió el primer libro, que se llama Clínica Avanzada de Coaching. En ese libro planteo la necesidad de parar el ruido, de hacer más silencio, de darnos momentos para que en la vorágine poder serenarnos para las mejores tomas de decisiones. Y esto tiene que ver con lo personal y con lo empresarial. Cuando tenemos tanta ruido, tanta gente opinando, tanto ruido de pasillo, eso dificulta poder movernos con asertividad. Desenchufarnos, ¿no? Por eso es muy importante, muchas organizaciones están usando mindfulness, están usando yoga también, y otras terapias que ayudan a esto, ¿no? A poder desenchufarnos para poder tener, lo que vos siempre, Vicente Españolo, hablás, tener una mirada lateral, ¿no?, de la cosa. ¿Tenés algo para preguntar? Te veo que estás ahí atento. Es muy interesante lo que dice Marcelo. Es decir, vos fíjate que él hace referencia, por ejemplo, al silencio. Y él habló, digamos, de lo que no... escuchar lo que no se dice. Y a veces es más un silencio que 200 libros, ¿no? Es decir, que para mí justamente en la sociedad en que vivimos, y lo vemos a diario, por ejemplo, en medios, siempre lo hablo con Juan, en medios muy prestigiosos, de pronto en un programa de radio que son equipos, cuando se ponen a hablar, el principal te tiene que estar diciendo, hablen de a uno. O sea, si estamos en un ámbito de comunicación y en una radio prestigiosa, con una figura importantísima, y tiene que estar diciendo, hablemos de a uno, ¿qué nos queda? Nosotros que somos más chiquititos, más principiantes, y yo creo que para mí, creo, Marcelo, en lo que hemos charlado,
es muy importante esto de la conversación. No conversamos. Y además hay un dato que es muy importante, me parece a mí. Digamos, hay mucho ruido de todo tipo, y además, digamos, si la mirada había que educarla para descifrar, digamos, los distintos paisajes y los contenidos, el problema es que ahora ya no hay mirada, porque la mirada está puesta en el celular. Bueno, la mirada, es muy interesante esto que decís, Vicente, porque el objetivo que tenemos desde este espacio es invitar a nuestra audiencia al diálogo, a escucharnos, y fundamentalmente intentamos ser coherentes con eso, porque la coherencia es algo central que me parece que vos trabajás mucho cuando coacheás a los profesionales, diciéndole, bueno, a ver, muchachos, doble moral acá no. ¿Qué nos pasa? Que vemos que las organizaciones dicen una cosa y realmente después te encontrás con que hacen otra. Después los estados, los gobiernos que conducen los estados, dicen que van a cumplir con el bien común, y del bien común lo que menos hacen es, hacen cosas comunes, pero